Buen día, vamos a ver la relación de Poisson, estados de deformación biaxial y triaxial. En el tema anterior estuvimos platicando sobre la deformación uniaxial, estuvimos viendo cómo es el comportamiento de los elementos en base a la deformación uniaxial, o si tenemos nuestro elemento acá, y a este se le aplica una fuerza, vamos a dejarlo bien rematado ustedes, así lo podemos ver mejor. Ok. Entonces, tenemos nuestro elemento. Es un elemento tridimensional. A este elemento venimos y le aplicamos fuerzas. Le vamos a aplicar una fuerza en el eje longitudinal, como hemos estado haciendo, ¿verdad? Tenemos la fuerza en el eje longitudinal. Vamos a asignar a nuestro sistema coordenadas. Vamos a decir que a la derecha es X, hacia arriba es y el plano inclinado sería Z. Entonces, tenemos nuestros tres ejes de coordenadas X, Y y Z. Tenemos nuestro elemento en donde le estamos aplicando una fuerza en X, ¿verdad? Entonces, esta fuerza en X, que es una fuerza de tensión, va a producir a nuestro elemento de longitud LX una deformación. Esta deformación va a ser en este sentido, ¿verdad? La deformación en X. Esto es lo que ya hemos estado trabajando, ¿verdad? Entonces, si tenemos una fuerza en el eje longitudinal, una fuerza normal, va a producir una deformación, ¿verdad? En el eje de aplicación de la fuerza. Bien, ahora viene Poisson en el año 1811 y comprobó que la relación entre las deformaciones unitarias en las direcciones ortogonales a la aplicación de la fuerza y que los esfuerzos estén por debajo del límite de proporcionalidad, vino y dijo que la relación de las deformaciones va a estar dado por la letra griega nu. Entonces, después viene y se le llamó a esta relación de Poisson, ¿verdad? Entonces, tenemos que la relación de Poisson, que va a relacionar las deformaciones en dos ejes ortogonales, uno donde se está aplicando una fuerza y en el otro en un eje ortogonal diferente, ¿verdad? Entonces, viene esta relación de Poisson y nos indica que es el negativo de las dos deformaciones. ¿Qué significa eso? Vamos a regresar otra vez a nuestro elemento. Entonces vamos a ver el elemento en sección, en una sección transversal, que sería esta de acá. Vamos a poner en el mismo color. Ok. Entonces, tenemos nuestro elemento que de sección transversal acá, en donde este tiene una longitud LZ y en vertical LY. Entonces, a la hora de aplicar esta fuerza en X, el elemento va a venir y va a producir o va a sufrir una deformación.
según lo que vimos que demostró Poisson, ¿verdad? Entonces esta deformación va a venir y va a generarse en este sentido de acá. Entonces, tenemos que la fuerza en X va a producir una deformación en X que va a ser de alargamiento o elongación, pero también va a producir deformaciones en Z y en Y que van a ser contracciones, ¿verdad? Entonces, cada una de estas deformaciones va a ser, de aquí para acá, la deformación en Y medios, porque tenemos aquí otra parte, ¿verdad? Que es la otra mitad. Y en este otro lado vamos a tener la deformación en Z medios, que es aquí la otra mitad, ¿verdad? Entonces, en los ejes ortogonales de aplicación de la fuerza, tenemos que nuestro elemento se va a contraer. Esto es según lo que demostró Poisson en 1811, ¿verdad? Esto va a ser únicamente válido para elementos homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan homogeneidad o que sean las mismas características en todos los ejes, ¿verdad? Tanto en X, en Y o en Z. Entonces, venimos y generalizamos esta relación. Entonces, ¿cómo lo vamos a generalizar? Vamos a venir y no vamos a aplicarla únicamente en un eje, sino que vamos a venir y vamos a tener que nuestro elemento va a tener fuerzas, aparte en el eje X, va a tener también en el eje Y. Entonces vamos a venir y vamos a aplicar una fuerza acá, PY, que sería acá también, ¿verdad? PY. Entonces, esta fuerza PY se va a sumar a la fuerza PX en la aplicación del elemento, ¿verdad? ¿Qué va a producir esta fuerza PY? Va a venir y, según la relación de Poisson, para determinar la deformación en un eje, la deformación unitaria, ¿verdad? Vamos a tener que la deformación unitaria en el eje X va a ser el esfuerzo en el eje X dividido el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por el esfuerzo en el eje ortogonal donde se está aplicando la fuerza, en este caso Y, dividido el módulo de elasticidad. Entonces, si lo vemos acá, tenemos la fuerza en X, la fuerza en Y, ¿verdad? Entonces, esta fuerza en X, estamos diciendo que va a producir una deformación unitaria en X que va a ser igual al esfuerzo en el eje X partido del módulo de elasticidad. Esto es debido a la fuerza X, ¿verdad? Y también vamos a tener un decremento que va a ser la relación de Poisson por el esfuerzo en Y dividido el módulo de elasticidad, ¿verdad? ¿Por qué el esfuerzo en Y? Porque tenemos una fuerza que se está aplicando en el eje Y, ¿verdad? Entonces, así como teníamos que en el eje X, cuando teníamos en nuestro elemento al inicio solo una fuerza en X, íbamos a tener una deformación en X y esta misma fuerza iba a producir contracción en los ejes ortogonales. Ahora, como tenemos también una fuerza en Y, vamos a tener que la fuerza X va a producir una deformación en X, pero la fuerza en Y también va a producir una deformación en X, que va a ser multiplicada por la relación de Poisson, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería la deformación que vamos a tener en el eje Y, pero la multiplicamos por la relación de Poisson. Entonces, vamos a tener que esta deformación, si ya tenemos una aplicación de fuerzas biaxiales, no va a ser el total que iba a ser solo con la fuerza en X, ¿verdad? Sino que esta va a venir y va a reducirse un poco o se va a contraer un poco debido a la fuerza en Y. Debido a esto, ¿verdad? A lo que demostró Poisson. Entonces, si lo quisiéramos hacer para
el eje Y, entonces la deformación en Y va a ser el esfuerzo en Y partido el módulo de elasticidad menos la relación de Poisson por el esfuerzo en X partido el módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces, la deformación unitaria en Y, el esfuerzo en su eje, que sería en el eje Y, menos la relación de Poisson por el esfuerzo en el eje ortogonal, ¿verdad? Donde se esté aplicando fuerza. Esto sería para un estado de fuerzas biaxiales. Entonces, si nos damos cuenta, acá también podemos tener deformaciones, o de hecho vamos a tener deformaciones en el eje Z, que sería este de acá, ¿verdad? Al principio dijimos que la deformación en el eje Z iba a ser solo la producida por la fuerza en X, pero la fuerza en Y también va a producir deformación. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje Z, con esta aplicación de fuerzas biaxiales, se va a contraer más todavía, ¿verdad? Entonces, si viéramos esta sección con la fuerza en Y, vamos a tener que va a hacer, lo vamos a exagerar un poco, acá, en donde todo lo que está saliendo de la línea roja hacia la línea azul es lo que se está deformando debido a la fuerza en Y, ¿verdad? De aquí para acá. No me quedo tan centrado, pero supongamos que está centrado ahora. Y lo que se está desplazando de la línea roja hacia la línea celeste es también debido a la fuerza en Y, ¿verdad? Pero va a ser en el eje Z. ¿Qué significa eso? Si quieren vamos a exagerar un poquito más para que se vea mejor. Vamos a decir que queda por acá. Entonces, dijimos que en Y se va a elongar. Antes se había contraído un poco, pero la fuerza en Y va a venir y va a producir deformación de elongación, ¿verdad? O de tensión. Mientras que en el eje Z, debido solo a la fuerza X, al principio se había reducido hasta la línea roja, acá, y después se redujo otro poco más debido a la fuerza en Y hasta la línea celeste, ¿verdad? Que sería acá. Si hiciéramos una deformación longitudinal, tuviéramos acá y esta todavía retrocediera un poco debido a la fuerza en Y, ¿verdad? Que es lo que estábamos platicando momentos antes. Entonces, ¿cómo calculamos esta deformación unitaria? Para el eje Z. Vamos a venir y vamos a decir que la deformación en el eje Z va a ser igual a ¿qué? El esfuerzo en el eje Z es 0, porque no tenemos ninguna fuerza aplicada acá, ¿verdad? Entonces, la deformación unitaria en el eje Z va a ser únicamente debida a esfuerzos en ejes ortogonales, ¿verdad? Entonces sería la relación de Poisson por el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y todo esto dividido el módulo de elasticidad, ¿verdad? Entonces la deformación unitaria para una aplicación de fuerzas biaxiales para el eje Z, donde en Z no se está aplicando fuerza, vamos a tener que van a ser las deformaciones en los ejes ortogonales multiplicadas por la relación de Poisson, ¿verdad? Entonces esto sería para una aplicación de cargas biaxial. Ahora bien, si queremos generalizar más nuestra ecuación, vamos a venir y vamos a decir que también vamos a aplicar una fuerza en el eje Z. Entonces vamos a tener una fuerza Z, PZ, acá, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos fuerzas en los tres ejes, en el eje X, eje Y y eje Z. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a venir y vamos a tener nuestra sección transversal. Seguimos viendo acá. ¿Por qué? Porque esa es la que teníamos, ¿verdad? En X, antes habíamos dicho que debido a la fuerza en Y iba a retroceder un poco la deformación. Acá. Y ahora que tenemos la fuerza en Z, en X va a retroceder otro poco más, ¿verdad? Debido a la fuerza Z, ¿verdad? Si vemos la sección transversal, vamos a tener ahora que va a ser acá. Entonces vamos a tener que nuestra sección del elemento va a ser acá, como está aquí, ¿verdad?
Entonces, la sección original es esta que está en color negro. Luego, al aplicar la fuerza en X, se contrae toda hasta el color rojo. Luego, al aplicar solo la fuerza en Y, se produce una deformación como está acá en celeste. Y al final, al aplicar una fuerza en Z, también viene y se contrae en Z, perdón, se elonga en Z y se contrae un poco en Y, ¿verdad? Entonces vamos a tener que de la sección original se va a elongar en todas direcciones, ¿verdad? Esto va a depender mucho de cómo vayan a ser la magnitud de cada una de las fuerzas que estemos aplicando, ¿verdad? Pero supongamos que sería de esta forma que tenemos acá. Ahora bien, ¿cómo calculamos las deformaciones? Venimos y para la aplicación de cargas triaxiales vamos a tener deformaciones en este sentido. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la deformación unitaria en cada eje ya está influenciada por los esfuerzos en los tres ejes, ¿verdad? O por las deformaciones, si vemos el esfuerzo partido del módulo de elasticidad, ¿verdad? La deformación en X, el esfuerzo en X, menos la relación de Poisson, que multiplica al esfuerzo en Y más el esfuerzo en Z, ¿verdad? Estos dos, ¿por qué? Porque también tenemos fuerzas en esos ejes ortogonales, ¿verdad? Y todo esto por el inverso del módulo de elasticidad. Lo mismo para Y y para Z, ¿verdad? Entonces, dijimos acá que la deformación unitaria en el eje X sería el inverso del módulo de elasticidad. Todo esto por el esfuerzo en X menos la relación de Poisson que multiplica los esfuerzos en los ejes ortogonales, ¿verdad? Que sería el esfuerzo en Y más el esfuerzo en Z. Aquí todos los esfuerzos son positivos. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas son en tensión, ¿verdad? Si las fuerzas fueran en compresión, estos esfuerzos también tendrían que tener el signo negativo de la compresión, ¿verdad? Recordemos, tensión es positivo, compresión es negativo, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra ecuación general de la deformación triaxial o de la deformación debido a fuerzas en los tres ejes, ¿verdad? Ahora bien, si venimos y decimos que esta fuerza en Z se vuelve cero, acá el esfuerzo en Z, bueno, si quieren antes de ver esto, vamos a cambiar un poquito esto y vamos a dejarlo todo en función de las fuerzas. Entonces vamos a tener que la fuerza en X, entonces sabemos que el esfuerzo es fuerza partido área, ¿verdad? El área es perpendicular a la aplicación de la fuerza. Entonces, si tenemos el esfuerzo en X, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la fuerza en X dividido el área perpendicular, que sería la longitud en Y, por la longitud en Z, ¿verdad? Entonces dijimos longitud en Z, longitud en Y, que son estas dos de acá, ¿verdad? Entonces el área que va a multiplicar a la fuerza en X va a ser esta de acá, ¿verdad? Perdón, que va a dividir a la fuerza en X para generar el esfuerzo, ¿verdad? Entonces tenemos que la fuerza en X, la longitud en Y, por la longitud en Z, ¿verdad? Que sería el área. Luego tenemos la relación de Poisson, o el negativo de la relación de Poisson, por el esfuerzo en Y. El esfuerzo en Y viene dado por la fuerza en Y. Volvamos a nuestro dibujo. Tenemos la fuerza en Y. Y la fuerza en Y va a estar dividida el área que está aquí en celeste, ¿verdad? Esta área va a ser la longitud en X por la longitud en Z, ¿verdad? Que sería lo que se está desplazando en Z. Entonces la fuerza en Y dividido, perdón, cambio de color, dividido la longitud en X por la longitud en Z. Luego más el esfuerzo en Z. Entonces el esfuerzo en Z va a ser la fuerza en Z dividido el área
perpendicular, el área perpendicular para Z va a ser esta de acá, ¿verdad? Entonces, el área en Z sería la longitud en X por la longitud en Y, ¿verdad? Entonces, vamos a tener longitud. Perdón, no volví a cambiar color. Longitud en X por la longitud en Y, ¿verdad? Entonces, esto de aquí serían nuestros esfuerzos y a esto le multiplicamos el inverso del módulo de elasticidad. Con esto determinamos la deformación unitaria en el eje X, ¿verdad? En X, ¿por qué? Porque ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Puede ser lo mismo en Y. Aquí sería la fuerza en Y. Obviamente aquí el área perpendicular en Y, que sería esta parte, solo se traslada para acá. Y esto lo trasladamos para el otro lado, ¿verdad? Entonces, sería como lo tenemos acá. Ahora bien, ¿qué sucede si decimos que la fuerza en Z es 0? Entonces, esta fuerza la anulamos. ¿Qué va a suceder? El esfuerzo en Z se vuelve 0. Acá. Esto de aquí se vuelve 0. Y solo nos queda la ecuación que teníamos acá, ¿verdad? De esfuerzos con tensiones biaxiales o con cargas biaxiales, ¿verdad? Que es esta de acá o esta de acá. Ahora bien, si venimos y la volvemos más crítica y eliminamos la fuerza en Y, o decimos que esta fuerza es 0, entonces venimos y decimos que esta fuerza se vuelve 0, aquí se vuelve 0, la relación de Poisson ya no nos interesa y solo nos va a quedar que la deformación unitaria va a ser esto de acá, ¿verdad? Y esto de acá, ¿qué es? Es la deformación unitaria, recordemos que es la deformación en el eje que estemos aplicando o que estemos calculando por la longitud, ¿verdad? Si es en X, la deformación en X por la longitud en X. Entonces, si despejamos la longitud, perdón, si despejamos la deformación para ponerle en la ecuación que habíamos estado utilizando antes, tenemos que la deformación en X sería esta longitud pasa al otro lado a multiplicar a la fuerza en X por la longitud en X dividido esta longitud en Y por la longitud en Z, sabemos que es el área perpendicular, ¿verdad? Por el módulo de elasticidad. Entonces, como normalmente no ponemos, pues si sabemos que es en X, no ponemos que la fuerza en X y la longitud en X, sino que simplemente es la deformación en el eje que se está aplicando la fuerza, ¿verdad? Que es la ecuación que hemos estado utilizando. Entonces, estas de acá serían nuestras ecuaciones generales. ¿Sí? Bueno, entonces estamos por el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Buen día.